Inclusive, en la década de los 1940, la Asociación Médica Americana dijo claramente que ellos no veían ninguna conexión entre fumar cigarrillos y el cáncer del pulmón. Claro, hoy en día ellos saben muy bien y lo han indicado públicamente de que el cigarrillo, el tabaco, causa cáncer del pulmón. La Biblia tiene principios claros que prohíben el consumo de cosas como café. El café arruina el hígado, causa taquicardia y entre otros muchos males. No solamente tiene cafeína, sino que tiene otros venenos que arruinan la salud. El té, lo mismo. El alcohol y el tabaco, ni hablar. Son cosas que arruinan el cuerpo humano. La Biblia tiene principios muy claros. Por ejemplo, Éxodo 20 y el versículo 13 dice, no matarás. Fíjense que no dice no matarás rapidito. No dice no sacarás una pistola para matar a alguien. Dice no matarás. El cigarrillo mata lento, pero mata igual. Así que es una violación del mandamiento que dice no matarás. Además de eso, el apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16 y 17, algo muy importante en cuanto al cuidado del cuerpo humano. 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16 y 17. Dice el apóstol San Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, que es el cuerpo, según 1 Corintios 6, 19 y 20, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es santo, no somos nuestros, nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Qué derecho tenemos de maltratar y destruir lo que no nos pertenece a nosotros? Además de eso, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 y el versículo 31, algo muy claro que muchos cristianos han leído, pero que han ignorado. Dice el apóstol San Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y la forma en que glorificamos a Dios es siguiendo las pautas y las indicaciones que Él ha dado en su santa palabra. Es decir, que la Biblia en principio condena aquello que no se menciona específicamente. Elena G. White sencillamente toma los principios que menciona la Biblia, los amplía y demuestra aquello que nos causa daño a nosotros, de tal manera que podamos abstenernos de esas cosas y podamos cuidar el templo que Dios nos ha concedido. Además de eso, en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11, el apóstol Pedro nos dice que debemos echar a un lado los deseos carnales que atentan contra nuestra vida espiritual. Ahora, permítame mencionarles algo que menciona el Espíritu de Profecía que ha sido muy controversial a través de los años. La Biblia nos dice que hay ciertas carnes que Dios permite comer. Esas carnes que Dios permite comer se mencionan, por ejemplo, en Deuteronomio 14 y en Levítico el capítulo 11. Se da una lista allí de carnes que se pueden comer. Muchos saben que Elena G. White dice que en estos últimos días de la historia del mundo, ni siquiera debemos nosotros comer de las carnes que Dios permite, ni siquiera debemos comer carnes limpias. Y algunas personas dicen, ve, Elena White está contradiciendo lo que dice la Biblia. Pues la Biblia dice que uno puede comer ciertas carnes limpias. Elena White dice que en los últimos días no debemos ni siquiera comer de esas carnes limpias que Dios permite. Permítame ilustrar lo que quiero decir antes de leerle un par de citas del Espíritu de Profecía para que vean que la autora tiene razón. Yo viví en una ciudad, y no voy a mencionar el nombre por razones obvias, viví en una ciudad a donde hay un río que pasa por toda la ciudad. Es un río sucio, inmundo, huele como una cloaca. Es decir, que es en realidad... son las aguas negras de la ciudad, digámoslo decentemente. Y
hay avisos a lo largo de todo ese río que dice peligro, no se bañen, no usar el agua. Pero ¿saben ustedes que yo he visto fotos de hace 150 años de ese río, también pinturas de artistas, donde hay gente que está pescando en ese río y hay gente que se está bañando en el río y el río se ve limpiecito? Ahora yo pregunto, ¿por qué razón en aquella época permitían que la gente se bañara en el río y pescara y se comiera los pescados del río, aunque hoy en día no hay nada vivo en ese río? ¿Por qué en aquella época se permitía y ahora hay avisos que dicen que no? Sencillamente porque las circunstancias han cambiado. Lo que era limpio en aquella época ya no es limpio ahora. Y por lo tanto el gobierno ha cambiado su consejo. Lo que permitía allá, ahora no lo permite. Lo mismo sucede con el espíritu de profecía. El reino animal en la época del Antiguo Testamento, aún en los tiempos de Jesús y posiblemente inclusive en la Edad Media, no estaba tan contaminado como está hoy. Ustedes conocen en cuanto a la enfermedad de las vacas locas, conocen la enfermedad el bird flu, la gripe que dan los pájaros, las gallinas, las purinas, la grasa saturada, la sangre que transmite grandes enfermedades en estos días, las hormonas que le inyectan a los animales para que crezcan más rápido, los preservativos también que les inyectan para que la carne no se dañe tan rápido. Son cosas que no se hacían en los tiempos bíblicos, que se están haciendo hoy en día, que están enfermando a la gente. Es decir, lo que antes era limpio, por causa del pecado en estos últimos días, ya no es limpio. Y Dios, por lo tanto, dice, lo que dije allá, que era limpio, que se podía comer en estos últimos días, no es seguro comerlo. Noten en el libro, El Ministerio de Curación, página 241, lo que dice la autora. Dice, la carne no fue nunca el mejor alimento. Claro que no, porque el mejor alimento lo hizo Dios en el huerto del Edén, que eran frutas y vegetales. Claramente, Génesis 1 y el versículo 29 lo dice. Así que la carne no fue nunca el mejor alimento. Pero, ahora escuchen bien, su uso es hoy día doblemente inconveniente. Es decir, hoy es peor, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto a los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Fíjese que ella dice que la carne nunca fue el mejor alimento, pero que ahora es doblemente negativo consumir la carne, porque hay mucho más enfermedad. Y claro, en la época de ella no estaban inyectando los animales con hormonas y con preservativos, que se hace peor aún hoy en día. En otra cita, ella sigue diciendo, Ministerio de Curación, página 244, ¿no es tiempo ya de que todos prescindan de comer carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo de los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. Recuerdan que Jesús una vez dijo a los fariseos, Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón de ustedes, pero el ideal de Dios es al principio. Lo mismo tiene que ver con la dieta. Sigue diciendo, vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de